Gracias. Un saludo a todos. Según un reciente estudio de Naciones Unidas, cerca de 1.000 millones de niños y niñas alrededor del mundo están en riesgo de tener una pérdida de aprendizaje como consecuencia de la interrupción de la educación durante la pandemia del COVID-19. Ecuador es uno de los países más afectados. Los llaman la generación perdida. En un reciente estudio de Naciones Unidas, se estima que 1.000 millones de niños y niñas alrededor del mundo están en riesgo de una pérdida de aprendizaje por las interrupciones en la asistencia a la escuela durante la pandemia. En Ecuador, las políticas sanitarias aplicaron medidas de confinamiento en casa, el cierre de colegios y lugares de esparcimiento, lo cual provocó que 4.6 millones de niños, niñas y adolescentes vean afectado su derecho a recibir una educación de calidad, según cifras del INEC. Lizeth Correa es maestra de educación inicial y trabaja con niños de 3 años. En su experiencia, vio cómo la pandemia retrasó el aprendizaje de algunas habilidades que se desarrollan a esa edad. Como son niños pandemia, no han dejado el pañal, su lenguaje es muy limitado, es demasiado limitado, tienen actitudes de edad, o sea, su edad cronológica ya es de 3 años, pero su etapa madurativa es de 1 año 8 meses. Frente a este panorama, el Ministerio de Educación realizó una investigación para conocer el nivel de aprendizaje que adquirieron los menores durante la pandemia. Eso nos llevó en este momento a lanzar un plan de nivelación, que es el Plan de Nivelación Aprender a Tiempo, donde se revisaron los aprendizajes de las más de 16.000 instituciones educativas que tenemos en el país, tanto de sostenimiento fiscal, particular, fiscomisional, municipal, para determinar 2.000 instituciones educativas quienes estuvieron por debajo del nivel de logro 1, es decir, por carencias de aprendizaje. Es decir, que cerca del 20% de las instituciones educativas presentaron una disminución del aprendizaje, por lo cual se tomaron acciones para enfrentar esta realidad. Este plan de nivelación Aprender a Tiempo lo que va a permitir es que esos estudiantes de esas instituciones educativas prioricen competencias en lectura, en matemáticas y puedan hacer posteriormente el avance curricular. Según estimaciones de Naciones Unidas, los niños y especialmente las niñas en edad escolar que no van a la escuela durante largos periodos de tiempo tienen muchas menos probabilidades de regresar cuando se reanudan las clases. El Ministerio de Educación de Ecuador ya registró que en 2020 aproximadamente el 10% del total de estudiantes registrados desertó de la educación. A estos problemas se suma que solo el 37% de los hogares tienen acceso a Internet, es decir, que 6 de cada 10 niños no pudieron continuar con sus estudios a través de la teleeducación. Y apenas el 24% de los hogares tiene computadoras en casa, y en las zonas rurales solo el 16% de los hogares tiene Internet, según cifras del INEC. El cierre de las escuelas también significa la disminución del acceso a programas de nutrición escolares, lo que dispara las tasas de malnutrición infantil. Sin embargo, el Ministerio de Educación afirmó que no se paró la entrega de alimentos durante la pandemia. Al inicio todo era muy complicado por la logística, pero luego se repartían las colaciones escolares dentro de las instituciones educativas. Los padres de familia se acercaban a retirar la colación y la llevaban a sus casas. El cierre de las escuelas también elimina el acceso a programas de nutrición escolar, incrementa el riesgo de deserción y vulnera varios derechos de los menores, es decir, afecta en varios ámbitos, incluido en los programas de aprendizaje que se llevan a cabo en las cárceles y en los hospitales del país. Con la llegada de la pandemia, las modalidades de enseñanza se tuvieron que adaptar a la virtualidad. Sin embargo, resultó complicado en espacios no convencionales de aprendizaje, como es la mediación lectora que se enmarca en el Plan Nacional del Libro y la Lectura.
Rosabel Sherpa trabaja con niñas, niños y adolescentes en el Hospital del IES Quito Sur y en el Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero. Ella se encarga de fomentar el amor por la lectura de una manera lúdica. Antes de la pandemia se compartían cuentos con los pacientes de la unidad de pediatría y se hacían visitas a las habitaciones para leer libros. Pero con la llegada de la pandemia, esta tarea se complicó porque no se podía realizar de forma virtual. En el hospital hay muy mala recepción porque al parecer hay algún tipo de bloqueador de señal que no deja que del todo se pueda trabajar allí. En el Virgilio Guerrero tuvieron que suspender los programas de lectura y el desarrollo de un libro con textos de los reclusos durante casi un mes por un repunte de casos de COVID-19. Sin embargo, Rosabel pudo volver a la presencialidad y continúa fomentando proyectos literarios. Hay algunos chicos que están muy interesados en contar sus historias. Entonces quieren desplegar toda su creatividad. De hecho, tengo 3 chicos que quieren escribir un libro sobre su historia. Desde junio de 2021, el gobierno impulsó el Plan de Retorno Progresivo a clases semipresenciales. Según los últimos datos del Ministerio de Educación, aproximadamente más de 3 millones de estudiantes retornaron a clases en la modalidad presencial, semipresencial y virtual, pero aún no se retoma la presencialidad completa. Según UNICEF, además de las políticas y prácticas de apertura escolar, deben agregar la ampliación del acceso a la educación, incluido el aprendizaje a distancia, especialmente para los grupos marginados, y los sistemas educativos también deben adaptarse para resistir crisis futuras. Según Naciones Unidas, la educación es un derecho habilitador con impacto directo en la realización de todos los demás derechos. Cuando los sistemas educativos colapsan, la paz, las sociedades prósperas y productivas no pueden sostenerse. Seguimos con más información.